Estás escuchando El Observador Internacional. Bienvenidos a un nuevo episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cava, y como cada semana les doy la bienvenida a formar parte de esta charla que mantenemos a la distancia con el Observador Internacional. Muki Tenenbaum, bienvenido Muki, ¿dónde estás? Estoy en Francia, sigo en Francia. Qué buena vida. El que puede, puede. Bueno, ahora ahora de ahí desde el invierno hacia el verano yo entiendo. A veces es al revés y está mejor en Buenos Aires, sí, sí. Nada, pero está muy bien, sí, sí. Está muy bien, Se come bueno, bien en Francia, ¿eh? está No hay, muy bien. ¿Está bastante caro bien. Francia en este momento? Como Buenos Aires, Como igual, Buenos Aires, hay diferencias. Ok, igual. bien. Bueno, vamos a ver un poquito de la actualidad. A Dale. ver, Trump siempre es noticia, pero vamos a hablar de la relación de Rusia, no solamente con Trump, sino la relación con Rusia con el resto del planeta. ¿Cómo están estas relaciones? Bueno, primero asignadas por la guerra, ¿sí? La guerra con Ucrania. La guerra con Ucrania primero es el centro de foco cada tanto de lo que está pasando, es también el motivo de pelea o de disputa con la OTAN y con Europa y también con Estados Unidos, y es el lugar donde también se le va la plata a Rusia, ¿sí? Rusia está gastando sumas inmensas de dinero en la guerra con Ucrania. Ujú. Así que Ucrania es el eje central, pero tiene problemas. Primero que tiene en este momento, está pasando cosas con China. No está claro lo que está pasando, pero hay una rivalidad creciente. Por un lado hay la amistad de los, tu enemigo es si tu enemigo es mi enemigo, vos sos mi amigo, ¿sí? Claro. Ese concepto, y está también el tema económico, que ya ahora hay un problema con China. China tiene un problema económico no menor, y el tema también que tiene que ver con China, con los conflictos de China mismo, que necesita apoyo ruso. Además tiene, por ejemplo, podemos hablar de, no puede ser los conflictos, puede ser muy buenas relaciones, tiene excelentes relaciones con Corea del Norte, la Ujú. cual le da en este momento, según lo que yo leí, el 80% de las municiones que usa Rusia las hace Corea del Norte. Y decenas de miles de soldados coreanos que fueron y que siguen siendo los que van a pelear en el frente y terminan prácticamente todos muertos, y además. Hay una relación muy cercana con ellos. Quiero preguntarte con respecto a la situación de Ucrania, porque muchas veces, así, desde este lado, se vive la guerra en función de lo que sucede con Ucrania, la visión de la guerra desde Ucrania, el apoyo de Estados Unidos, las idas y vueltas, los reclamos del presidente Zelensky. ¿Qué pasa con la guerra desde el lado de Rusia? ¿En qué situación está Rusia con respecto a esta guerra que está llevando adelante? Bueno, desde el lado de Rusia, Rusia tiene triple de población de Ucrania. O más, ¿sí? Es decir, la diferencia poblacional es muy grande entre los dos, y Rusia puede tirar a la guerra soldados sin fin prácticamente, y si además traen los coreanos del norte, y mientras que Ucrania se desangra, ¿sí? A Ucrania cada vez le cuesta más, cada vez busca soldados de edades mayores. Ya la gente de 60 años está yendo al ejército también en Ucrania. Y dos temas muy importantes: Ucrania lucha por su tierra y por su independencia, enfoca mucho a los ucranianos en el tema. En Rusia, esto no está ocurriendo en Rusia, a menos que Ucrania haga esos ataques que hizo sobre los aeropuertos en Moscú o en San Petersburgo, o incluso llegó a Siberia. ¿Te acordás? En su momento atacaron bases aéreas rusas, pero en general la gente que vive en Moscú no siente la guerra, y la gente que vive en Kiev la siente mucho, primero porque últimamente los están bombardeando muy seguido. Pero acá la guerra esta tiene cosas muy especiales. Es una guerra de drones en este momento. Hay una zona sobre la frontera, cuando yo digo la frontera no me refiero a la frontera política, sino la frontera en este momento de militar, ¿sí? Donde están paradas los dos ejércitos uno frente al otro. En el medio hay lo que uno llamaría en otras guerras la tierra de nadie. Pero esta es la tierra de los drones. Es decir, soldados, por lo menos no grandes cantidades de soldados, no se meten en esa zona porque los drones te liquidan. El 80% de las bajas ucranianas y rusas las hacen drones. Ya no está el soldado que yo veo del otro lado, ¿sí? Ya no está el que apunta con los cañones. Es drones, montones de drones. Creo que lo hablamos el otro día. Ucrania fabrica millones de drones, ¿sí? Y Rusia, que al principio andaba mal de drones, tiene los drones iraníes,
que dejó de comprárselos a Irán y los fabrica solo, los llamados Shahid. Hay dos tipos de drones al final, ¿sí? Hay el dron para una sola vez, lo mandás a bombardear y se rompe el dron, o lo mandás a mirar una zona y cae, no tiene importancia. Esos drones muy baratos. De hecho, Ucrania tiene drones hasta de $100. En general cuestan un poco más, cuestan varios cientos de dólares e incluso un par de miles. Y están los drones que van y vuelven, ¿sí? Los drones que, por ejemplo, usó Israel cuando atacó a Irán, y Rusia tiene también de esos. Sí. Y hay una guerra electrónica muy grande para tratar de causar que los drones se caigan o no puedan recibir las órdenes o se los pueda ver. Los rusos tienen una cosa, un invento muy especial, y es, en vez de hacer, digamos, 1000 drones Shahid, ¿sí? Hacen 100 y hacen 900 que son solamente el dron, sin electrónica, sin nada, dron muy barato. ¿Por qué? Porque cuando los mandan todos juntos, el radar ucraniano ve mil drones y son solo 100 Claro, claro. y no sabe a cuál apuntar. Entonces tenés este tipo de tácticas y eventualmente de estrategias que en esta guerra son especiales. Ahora, en cuanto a Rusia misma, Rusia necesita dinero para mantener esta guerra, le cuesta carísimo y ya tiene problemas. Hay una inflación mayor al 10%, vos te reís, ¿no es cierto? Estamos en Buenos Aires, diez Sí, por sí, sí, ciento sí. anual, ¿sí? Sí, sí. A Ojalá, Milei lo eligen emperador, claro. sí, pero los rusos no están acostumbrados a eso. Y hay muchas limitaciones para sacar dinero. No hay corralito, pero te la hacen muy difícil sacar dinero de Rusia. Y entonces tienen todo un sistema, vos no podés comprar dólares, hay muchas limitaciones. Ahora, ¿cómo se mantiene Rusia? Rusia se mantiene especialmente con la venta de petróleo. Y el petróleo ruso está en parte sancionado, en parte. Europa puede comprar un poco, de hecho España compra un poco del gas ruso, y el resto Rusia lo vende en el mercado negro. En el mercado negro, el gran comprador de petróleo ruso y de petróleo iraní son dos, China e India. Y mientras tenga esto Rusia, tiene como pagar la guerra y Putin puede aguantar lo que aguante Putin, ¿sí? Esta guerra puede durar 5 años más. Desde Claro, el lado de los rusos, no hay problema. claro. Te puedo seguir describiendo otras cosas de la guerra misma si te interesa, para entender qué pasa. Y tenemos, por ejemplo, en los drones, fuera del tema de los drones, tenés toda una guerra de drones acuáticos en el Mar Negro. Y además, Ucrania no tiene armas ofensivas. Es decir, si Ucrania podía tener las armas que quisiera, podría estar bombardeando Moscú todos los días o destruyendo fábricas y fábricas y fábricas. El problema de Rusia es que Rusia se dio cuenta de la debilidad de fabricar drones. La primera vez que le bombardearon la fábrica de drones, hizo 100 fábricas de drones. ¿Entendés? Claro. 500 Sí, fábricas de sí, drones. sí. Después ya no lo podés terminar. Pero Ucrania no puede hacerlo porque nadie se los da. Porque todo el mundo tiene miedo de que Rusia dijo, che, si le van a dar armas ofensivas, estoy en guerra con la OTAN y voy a usar armas atómicas. Siempre es ¿no? la vaina, Mm, siempre corren con eso. Y claro, los europeos, que son grandes valientes, como sabemos todos, sí. dijeron, no, 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 una cosa es que los ucranianos se maten entre ellos y los rusos, la otra es que yo esté ayudando o creándome un problema mucho más grande. Incluso amenazaron con tirar misiles contra capitales europeas, ¿sí? Claro. Eh, Así que tenés ese es el estado de la guerra de ahora. ¿Y qué pasa con Estados Unidos? Porque hace poco Estados Unidos dio una especie de ultimátum, ¿no? Tenés X cantidad de tiempo este, para hacer un cese al fuego, bueno, 50 acordar días. en 50 días, 50 días. exactamente, Sí. porque te voy a sancionar, como hace habitualmente Trump, sanciones económicas, ya que por las buenas no entendés, por la diplomacia no entendés, vamos a ir con los números, te voy a complicar la vida a nivel económico. ¿Por qué esta escalada de Trump en este momento? Él creyó que cuando iba a hablar con Putin se iba a encontrar con una persona pragmática con la que él iba a poder llegar a un acuerdo. Y dice, mira, básicamente le estaba entregando un pedazo de Ucrania a Putin. Y él supuso que todo lo que quería Putin es un pedazo de Ucrania y ya está. Pero Putin no está en el negocio de hacer lo que quiere Trump. Entonces, pues, Putin leyó esto como una debilidad de Trump. Es más, el día que más bombardeó Kiev, el día que más llegaron montones de drones, hicieron un desastre, murió mucha gente en la Ujú. capital, ese día fue el 4 de julio. ¿Te Sí, recuerda que ese 4 de julio? sí, claro, El día de la independencia americana. Es claro, decir, claro. le escupió en el ojo directamente a Trump. Y Trump viene y dice, che, cuando yo te digo que voy a hacer algo, mirá Irán, mirá lo que yo hice. Yo prometo algo, doy un ultimátum y yo lo cumplo.
Entonces le dieron un ultimátum de 50 días. El número 50 días no es un número así nomás, es porque es después del verano. En el verano es muy difícil conseguir en Europa que alguien te devuelva un llamado telefónico. En el verano la gente se va de vacaciones también a Trump. Entonces lo hicieron para 50 días, le dieron 50 días a ellos para contestar. Si no, le va a poner sanciones secundarias. Es algo que ya hablamos nosotros al principio, en uno de los primeros podcasts. Las sanciones secundarias son las mejores. Funcionan así. No solo no permito hacer negocios con bancos rusos, no solo no le puedo comprar petróleo, no le puedo comprar petróleo a Rusia, no solo no le permito que tengan cuentas bancarias en Estados Unidos y persigo cualquier transferencia rusa. No, no solo eso. Sanciones secundarias es quien hace negocios con Rusia no puede hacer negocios con Estados Unidos. Es decir, si vos tenés un banco en Turquía, el día que vos hiciste una operación con un banco ruso, ese día de ahí en más, nunca más podés hacer negocios con ningún banco americano y no puedes usar dólares. Está claro lo que va a pasar con los bancos, ¿no? Claro. En el petróleo es lo mismo. India hoy le compra petróleo a Rusia. Si Estados Unidos dice, mira, van a ver, él le dijo, ¿sí? El que le compre petróleo a Rusia va a pagar aranceles de 100% de Estados Unidos. Es decir, es la muerte de cualquier exportación, China, India, etcétera. Lo importante de esta historia es que es terriblemente efectivo. Muy efectivo. Y cuando se hizo contra Irán, a Irán la puso de rodillas las sanciones secundarias. Duró muy poco, por eso Irán no se rindió del todo. Pero son terribles, las sanciones secundarias son terribles. Es casi como que te bloqueen los puertos, ¿sí? Se terminó. Y sin plata, esa guerra no la va a poder manejar. O le va a tener que dar a la maquinita y hacer rublos, que nosotros sabemos cómo termina eso, o va a tener que bajar, o va a tener que llegar a un acuerdo, va a tener que salirse de la historia esta de alguna forma. Quizás la idea de Putin es ver todo lo que puede avanzar en estos 50 días antes de sentarse a negociar en serio. Quizás no, quizás él no le cree a Trump, cree que Trump no va a hacer sanciones secundarias. Siempre hablamos de la cantidad de conflictos que tiene Israel simultáneamente, ¿no? ¿Qué pasa con Sí. Rusia? ¿Rusia tiene un solo inconveniente así específico bélico con Ucrania o también tiene conflictos latentes con los países de la región? Tiene un problema muy serio Rusia en varios frentes. El frente que más preocupación debería tener ese es el frente que no tiene. Ellos eran los aliados de Irán. Irán le compraban los drones, la defendían las Naciones Unidas, con los vetos no dejaban que sancionen a Irán desde las Naciones Unidas, le dio cobertura diplomática, eran aliados. Rusia mantenía el régimen de Assad, que era aliado de Irán y aliado de Rusia al mismo tiempo, ¿sí? En Siria. ¿Qué pasó en el último año? Cayó Assad y Rusia perdió el lugar donde podía tener las bases, que tenían dos bases, o sigue, no sé si las sigue teniendo, pero son irrelevantes, en el Mediterráneo. Y entonces decidió pasar a Libia, que es mucho menos confiable y mucho menos cómodo para hacer una base, pero lo perdió Siria. Y después Irán, cuando fue la guerra, y esto es lo más importante, ni en Siria ni en Irán Rusia apoyó a sus aliados. Y en Siria cayó el gobierno, cayó todo el régimen, y en Irán sabemos dónde está Irán, ¿sí? Está destrozada, y Claro. Rusia nunca hizo absolutamente nada. Y cuando le preguntaron a Putin, Putin dijo, no, 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 yo no puedo enemistarme con Israel porque hay 2 millones de gente que habla ruso en Israel. Venga, el motivo que no quería enemistarse con Israel es que él le tenía miedo de que si se enemista con Israel, Israel va a apoyar a Ucrania. Hoy Israel es neutral en la guerra ucraniano-rusa, pero va a ayudar y le va a pasar la inteligencia artificial fabulosa con la cual destruyó a Irán y Rusia va a empezar a tener un problema en serio. Entonces, desde ahí y desde otro lugar abandonó a sus dos aliados. Y vos, si vos sos aliado hoy de Rusia, ¿dormís tranquilo? Si vos sos Cuba, Ujú. ¿dormís tranquilo? No, claro. Es decir, yo en algún momento pensé y creí que iba a pasar que iba a haber un acuerdo de Ucrania y al mismo tiempo de Cuba, y Cuba iba a tener que convertirse en un lugar neutral y dejar de hinchar y quizás que hayan elecciones, no sé, algo así a cambio de que Estados Unidos deje que Rusia se quede con un pedazo de Ucrania. Pero eso no pasó. Y lo que sí pasó es que Rusia quedó como un aliado no confiable. Esto no es un tema menor y los chinos lo leyeron así. Ahora, otros conflictos que tiene Rusia, y estos son conflictos, tiene por ejemplo ahora con Azerbaiyán. Quiero explicar, ¿te acuerdas que yo estuve en Azerbaiyán?
¿sí? Hicimos un programa, el que quiera puede ir para atrás y escucharlo. Pero básicamente Azerbaiyán es un país eh, que tiene un mix único. Por un lado son musulmanes shia, como los iraníes, pero son enemigos de los iraníes con los países con el cual limitan. Pero además son grandes enemigos de los armenios, que eran apoyados por Rusia en su momento. Azerbaiyán era apoyada por Turquía y por Israel, y Rusia apoyaba a Armenia. En esa guerra, Armenia perdió, otra vez más, ¿sí? La ayuda rusa nunca vino a salvar a Armenia. Tenemos ahí ya 3 casos en los cuales Rusia le soltó la mano. Armenia, mientras tanto, se estuvo alejando ya de Rusia porque como la desazón fue mayor, dejaron, y de hecho están tirándose hacia Estados Unidos ahora, y Azerbaiyán, por otro lado, fue el país bueno, Azerbaiyán era parte de la Unión Soviética. Esto es muy importante. La Unión Soviética, para los que no saben, y en este momento debe ser la mayoría de la gente que no conoce la Unión Soviética, eh, incluía a Armenia, a Azerbaiyán, a Ucrania, ¿sí? Todos estos países, Belarus, todos eran partes de la Unión Soviética. Y en algún lugar es el sueño de Putin. La historia con Azerbaiyán es esta. Azerbaiyán es un gran productor de petróleo. Otra cosa más. Tiene muy buenas relaciones con Israel. De hecho, probablemente tiene relaciones militares con Israel. Eh, y Rusia en algún momento parece que quiso tener más influencia en Azerbaiyán, y el sistema de ellos es un sistema de no es de mandar cartas de amor, ¿sí? Entonces los rusos lo que hicieron es agarraron a azeris, había la semana de la cultura azeri en Moscú, y metieron a un montón de gente en cana, de ellos, de los azeris, ¿sí? Y Azerbaiyán se enojó, y el problema de Azerbaiyán es que ella también limita con Rusia. No quisiera Azerbaiyán que Rusia se enoje y quizás quiera invadirla. Azerbaiyán no pertenece en ningún bloque. Así que hay en este momento una pelea bastante incómoda entre ellos. No se entiende mucho por qué. También puede ser que es Putin distrayendo, ¿eh? Miren, miren, tenemos un conflicto con Azerbaiyán en vez de mirar los conflictos que tiene. Y después tenés el conflicto, la relación, yo lo llamaría conflictiva con China. Una dependencia de que China te compre petróleo, de que China te venda algunas cosas que no podés producir, y permitir que incluso el comercio se hace en rublos o en yuanes, se queda ahora en yuanes. Pero hay una dependencia importante, y China, por otro lado, necesita también a Rusia como aliado, pero salió ahora, y no sé si es verdad, pero sí habla de los tiempos, salió ahora hubo aparentemente alguien del gobierno chino, se mudó a Rusia, se defectó y se llevó unos documentos en los cuales había una decisión de que si Rusia perdía en la guerra con Ucrania, es decir, Rusia entraba en una crisis y caía Putin, etcétera, ellos iban a influir para convertir a Rusia, el Partido Comunista Ruso vuelva a tomar el control de Rusia y sea aliado de China. Esto no sé si es verdad, pero aunque no sea, habla de la tensión que hay entre ellos dos. Bueno, ahí tenés otro más. Vamos enumerando. A ver, yo pensé que China era un aliado. ¿Qué aliados le han quedado? Porque vos dijiste Rusia en este momento es un aliado que no te genera ningún tipo de confianza. ¿Quiénes son realmente los aliados de Rusia en este momento estratégico? Bueno, aliados tiene a Corea del Norte, sin duda. Eh, y en algún lugar todos los países de los BRICS le tienen simpatía a Rusia, ¿sí? Incluyendo Lula, por supuesto Irán, y China, y India, pero las cosas no están cómodas dentro del BRICS tampoco, porque querían hacer una moneda los BRICS, y Trump ya les dijo, si van a hacer la moneda de ustedes, todas sus importaciones a Estados Unidos se terminan. O se hacen en dólares o no hay más negocio. Para tratar de conservar al dólar y no permitir que el dólar siga cayendo tanto. Que el dólar ya bajó mucho, en los últimos meses. Y bueno, y entonces yo te diría que tiene no enemigos, pero semi-aliados, ¿sí? Brasil podría ser uno de ellos, la India, que se lleva bastante bien, que también le compra armamento a Rusia, Turquía, con el que se lleva también bien, y eso que Turquía es miembro de la OTAN, ¿sí? Después tiene relaciones pasables con Hungría y con Eslovaquia, porque los presidentes de ahí son un poquito menos agresivos con el tema de Ucrania,
pero no tiene grandes aliados, y está Cuba, si querés, está Cuba, Nicaragua, no sé, Venezuela, países, Ujú. países Claro, de cirujas, ¿sí? claro. Países cirujas. País ciruja, casi país. Escúchame, y con respecto a las organizaciones, este tipo de cosas, tipo la OTAN, tipo la ONU, ¿qué visión tienen con respecto a este Rusia que se maneja de esa forma tan particular en lo diplomático? Bueno, primero que Rusia, ¿te acuerdas que hablamos esto el otro día cuando hablamos de fake news? Sí, Rusia es la gran fábrica de fake news, ese es su gran caballito de batalla con el cual pelea muchas guerras dentro por la opinión pública. ujú, Con las Naciones Unidas no existe, las Naciones Unidas también es un rejunte de países diciendo cosas, no tiene mucha importancia en el tema ese, pero la OTAN es un problema y los países de la Unión Europea son un problema, y especialmente su apoyo irrestricto o bastante irrestricto a Ucrania. Y Rusia trató por las buenas, por las malas, en general por las malas, ¿sí? Le cortó el gas, ¿te acordás? Le sí, cortó el claro. gas, los amenazó con bombas atómicas, trató de ir por las buenas, trató de crear algún tipo de relación con algunos países dentro de la Unión Europea, pero no son muy buenos diplomáticamente los rusos, no hay una tradición diplomática rusa que yo te digo, la Unión Soviética tenía a Gromyko, el ministro de Relaciones Exteriores, gente durísima. El ruso es una persona dura, es un estoico, ¿sí? Es un tipo duro, no se sonríe. Yo creo que te conté que en Rusia, si vos sonreís, pensás, o que estás loco o que estás borracho. La gente no sonríe, es gente dura. Por eso la diplomacia de ellos no es la parte fuerte, pero no sé cuánto la necesitan, ¿no? Y como parte no la usan o no la esgrimen, ellos creen en la fuerza, son alumnos de la escuela filosófica de Thomas Hobbes, es decir, que las cosas funcionan solo por la fuerza siempre funcionan bien. Y no hay una tendencia, no ves Rusia ayudando, por ejemplo, ¿viste cuando hay terremotos? Todos los países mandan, Turquía, Grecia, Israel, bueno, Argentina, todo el mundo manda algo cuando hay un terremoto en algún lado importante, un desastre Sí, grande. sí, Rusia, jamás, claro. Rusia Sí, nunca. nunca mandan No, nada. no, no, Rusia no manda nada, no. China está mandando ahora, pero no les creen. Así que, Claro. pero sí. Y escúchame, y fronteras adentro, porque es muy amplio y muy específico todo lo que contaste con respecto al panorama de Rusia hacia afuera, ¿no? Las relaciones con los países de la región, con sus vecinos, con Estados Unidos. ¿Qué pasa fronteras adentro? ¿En qué situación está en este momento Rusia? ¿Qué tanta hegemonía tiene por delante Putin, que viene siendo la figura hegemónica de las últimas décadas? Mira, de lo que yo sé, tiene un gran apoyo en la gente. Yo tengo amigos que son disidentes, que están adentro, que están afuera. Ya hablé con varios de ellos. Yo leo también la prensa disidente. Eh, la gran mayoría lo apoya. Él lo transformó en un tema nacionalista, y trata a los ucranianos de nazis, porque la verdad es que los ucranianos cooperaron con los nazis durante la Segunda Guerra Ujú. Mundial, ¿sí? Pero fueron parte del Holocausto, fueron parte Sí. de las matanzas terribles que hubo contra los rusos. Así que entre rusos y ucranianos no hay mucho amor en general, y cuando sale la parte nacionalista se arma, aunque los dos hablan un idioma bastante parecido, no igual, ¿eh? Algo así como el portugués y el castellano, ¿no? El ucraniano y el ruso. Eh, y hay chistes sobre los ucranianos, en Rusia se cuentan siempre chistes sobre ucranianos. Eh, Así que yo te diría que hay bastante consenso con la guerra, pero mueren, hay distintos números, y podés escuchar desde que hubo 100.000 muertos, que sean los oficiales, a quizás 1.000.000. Nadie sabe exactamente cuántos muertos hubo, pero claramente no pasa nada. Pero mantiene el país con un puño de hierro, ¿sí? Sí, claro, No, no. claro. Lo que pasa es que hay las minorías. Rusia, ¿te acordás que tuvo una guerra civil, un intento de levantamiento de los chechenos? ¿Te acordás? Ujú. Esa Sí. fue una cosa terrible que Putin asume el gobierno cuando llega a un acuerdo, cuando él logra terminar con la guerra en Chechnya. La historia de lo que hizo Putin es muy interesante, porque estaba Yeltsin antes, ¿te acordás de Yeltsin? Boris Yeltsin, sí, claro. Boris Yeltsin. Estaba Boris Yeltsin antes, el borracho, vivía borracho ese, y la guerra no se terminaba más. Y entonces vino Putin, y lo que hizo Putin es, los chechenos son musulmanes,
Y eran bravísimos como son tan estoicos como los rusos, durísimos. Muchos de ellos rubios de ojos azules, no son físicamente asiáticos, ¿sí? Y lo que hizo es que se sentó con las cuatro grandes familias de la mafia que había en Chechnya, les dio a cada uno un cuarto del país con absoluto derecho a hacer lo que se les dé la gana y hizo un acuerdo de paz entre ellos. Y se terminó. Ellos, la misma mafia terminó con todo el levantamiento. Ese es Putin, ¿entendés? Putin es un tipo que piensa, es un jugador de ajedrez, ¿sí? Piensa varios pasos para adelante. Y el tema de Chechnya está tranquilo, está apaciguado, no pasa nada. Tiene gente, tiene problemas aquí y allá, pero son temas menores. Y tienen muchas minorías, hay muchas repúblicas con minorías, con gente que físicamente no se parecen uno al otro para nada. ¿Sí? Hay gente que en el este de Siberia, en Yakutia, tenés gente que son como mongoles, gente que aparte que vive con 70 grados bajo cero, y todo el mundo durísimo, todo Rusia, porque hace frío además, siempre hace frío, menos de julio a agosto hace mucho, mucho, mucho frío, y es bastante inclemente. Pero yo creo que él tiene la gente atrás de él, sin duda. Mencionaste tangencialmente a Siria. ¿Cuál es la situación de Siria vinculada a Rusia en este momento? ¿Es importante para Rusia lo que sucede en Siria? Sí, un poco, pero es porque los tuvieron que abandonar y porque es un buen lugar para dar una patada a los americanos, a los israelíes, Ujú. a Sí. quienes tengan que dar una patada, pero no, Siria no está cerca de Rusia. Siria Claro. es mucho más importante para Israel y para Turquía y eventualmente para Irak, que son los países que limitan con Siria y para Líbano, que por supuesto no puede hacer nada. Claro. Pero en este momento el gobierno de Siria, por llamarlo de alguna forma, el rejunte ese, que están ahí, viste que ya volvió la guerra civil, pero esta vez todos contra todos, y una guerra Sí, campal, ahí en sí. Siria. Eh, y, y la verdad es que Siria no tiene solución, eso. Tenés 22 organizaciones armadas, eso va a terminar muchísimo peor de lo que está ahora y no hay forma de pararlo. Y creo que Rusia no va a querer igual meterse con eso. Igual ya la Ujú. perdió a Siria, ya no la tiene más. Claro. Y lo que tiene es Irán. Y de hecho Irán, una cosa más, mirá cómo es que le largó la mano a Irán, que Irán fue a China para ver si ahora los chinos les venden armas y los chinos los ayudan, los chinos solamente los recibieron muy bien, los abrazaron, les dieron caramelos y lo mandaron de vuelta, ¿sí? Nadie quiere saber nada con Irán. Eh, pero Rusia no tiene, Siria no es, en este momento no es un tema para ellos. Ujú. Estamos charlando con Muki en la semana donde Israel bombardeó Damasco, la capital de Siria. ¿Qué me podés contar de esta parte? Te corro un poquito del Sí, tema sí, Rusia sí. y me gustaría que hablemos un poquito de esta actualidad porque sorprendió este bombardeo de Israel, bombardeó directamente la capital de otro país. ¿A qué se debe este Sí, pero ataque? hay que entender qué pasó. Mira, pasaron varias cosas allá. Primero tenemos que tomar que hay 22 organizaciones armadas que llegaron a una situación de cese de fuego, por llamarlo de alguna forma. Un, un grupo de estas organizaciones, que dicen ser ex yihadistas, y por supuesto la gente en general no es ex yihadista, pero digamos, un grupo más pragmático de los yihadistas tomó el gobierno, pero tiene que armar una coalición para que los otros yihadistas no le coman abajo. Entonces lo que hizo, armó un ejército más o menos, y el problema es las minorías que hay en Siria. En el sur de Siria, es decir, cerca de la frontera con Israel, hay 500.000 de drusos. Los drusos son árabes, pero no son musulmanes. Es decir, para el Islam son apóstatas, son gente que hay que matar. ¿Eh? Ujú. El Islam reconoce solamente dos religiones fuera del Islam, que es el judaísmo y el cristianismo, que son porque tienen un solo Dios. ¿Sí? Porque Sí. los drusos son apóstatas. Y como son apóstatas, su sangre no vale nada. Es decir, para los yihadistas es el enemigo. Lo que pasó fue que yo creo que un ala de los yihadistas del gobierno sirio, un ala de yihadistas, se dio cuenta que Israel estaba por llegar a un acuerdo con Siria. Hubo dos reuniones importantes, una en Dubái, en la que se reunió un representante sirio con un ministro israelí, la primera vez en la historia que pasa eso, ¿sí? Y luego iba a haber otra reunión en Azerbaiyán, justamente, en Bakú. Y ahí es donde este grupo yihadista decidió patar la estantería y atacaron ellos, motu propio, a los drusos. Ahora,
los drusos, como te dije, son una minoría que está dividida en tres países. En Siria hay muchos, en Líbano hay muchísimos y en Israel hay muchos. En cada uno de estos países, los drusos son leales a ese país. No hay no es como con los kurdos, que son leales entre ellos, ¿sí? Además hay una lealtad entre ellos. Pero van al ejército, entonces el ejército sirio tiene drusos, el ejército libanés tiene drusos y el ejército israelí tiene drusos, incluso creo que llegaron hay hasta generales drusos. Y en Israel se los consideran hermanos. O sea, para los israelíes los drusos son como los judíos. No hay diferencia en cuanto a cómo se los ve, la lealtad no está en duda, es algo muy especial la relación druso-judía. Entonces, mira, por eso tengo que volver para atrás, cuando los yihadistas se dieron cuenta que puede llegar a un acuerdo entre Israel y Siria, se habló incluso de un acuerdo de paz, se metieron en los drusos, le dieron manija a un grupo de beduinos que hicieron cualquier cosa, secuestraron un druso y empezaron las matanzas. Entonces Israel no tuvo más remedio, pasaba una de dos. O Israel se metía a defender a los drusos, o los drusos en Israel, que están en el ejército, pasan la frontera y se hubieran metido en la guerra civil, en una guerra, ¿te imaginás? Israelíes, soldados israelíes drusos matando gente en Siria. Cuando esto pasó, los americanos se preocuparon mucho de lo que estaba ocurriendo y trataron de llegar a un acuerdo. Y ahí es cuando se mete el gobierno sirio de Ayara, el gobierno, ya no las milicias yihadistas afiliadas al gobierno, sino el ejército. Y fue a la zona de los drusos y también no se comportaron como debían comportarse. Y Israel se dio cuenta de que la frontera de ella empezaba a correr peligro y entonces bombardearon al cuartel general del ejército sirio para obligarlos a salir a defender a los drusos. Y no fueron a defender a los drusos y ahora empezaron de vuelta los beduinos a matar drusos y los drusos a matar beduinos. Cuando digo matan, no matan personas, hombres, matan mujeres, chicos, todo. Es directamente genocidio lo que hacen, no sé cómo llamarlo, matanzas, masacres. Ujú. El sinónimo más terrible que se puede encontrar. Y ellos hacen este tipo de cosas entre ellos. Y para colmo, los mismos beduinos, mirá cómo se va complicando, ¿eh? Hay beduinos prodrusos y beduinos antidrusos, ¿sí? Entonces, estos son solamente 3 o 4 de las 22 piezas que tiene este ajedrez. Yo te puedo seguir hablando de Siria las próximas Sí, 2 horas y no voy a terminar claro. de escribir todo. Claro, pues mi pregunta era, y en este momento, ¿quién es el gobierno de Siria? ¿No? Porque vos está es un conflicto interno, se están dando todos contra todos. En este momento, ¿quién tiene la autoridad en ese país? Dentro de En estos. este momento sigue teniéndola este grupo yihadista Ajá, que hizo un estado, mientras estaba Assad, en el norte sí. habían logrado hacer un estado llamado Idlib, en donde allá tenían ejército, tenían todo, tenían incluso academias militares. Por eso cuando ellos toman el gobierno estaban organizados bien, tenían por lo menos los elementos básicos para hacer un gobierno. Así que están ellos. Este señor Ayara, no sé si vos lo viste, tipo de barba, Sí, muy pintón, ¿viste? Así, con mucha presencia. De hecho, se encontró sí, con Trump. ¿Te acordás en Arabia Saudita? sí, sí. Yo creo que él, si fuera por él, llegaría a un acuerdo con Israel y sacaría el tema de encima, pero es imposible, no lo van a dejar nunca. Y es el gobierno que tiene Siria. Y todos quieren apuntar al gobierno. Arabia Saudita le manda plata, los Emiratos, porque viste, Siria está en la quiebra. Ujú. Entonces todos mandan plata para mantenerlo, así como Arabia Saudita mantiene Egipto, para que Egipto no se le convierta en lugar yihadista, quería hacer lo mismo con Siria, pero en mi opinión no alcanza y vamos hacia una batalla campal. Todavía no se metieron los kurdos y todavía no se metieron varias otras organizaciones, incluyendo organizaciones que son pro-Assad, pro el gobierno anterior. Así que esto se va a poner mucho peor y no veo quién lo pueda parar. No creo que esto se pueda parar. Lo único que puede hacer Israel es tratar de alejar la guerra de sus fronteras. Turquía apoya a este hombre, a Yara, es su gran apoyo político. Pero Turquía va a tener que meter el ejército en Siria y Estados Unidos no va a dejar que Turquía se meta en Siria porque no se va nunca más, sí, está claro, ¿no? Ujú. Sí, claro, clarísimo.
Muki, siempre es un placer conversar con vos. Para aquellos que extrañan esta conversación, los invito a disfrutar la conversación que mantiene Muki con Claudio Suchovicki. Se publica habitualmente los días viernes y ahí pueden escuchar Inteligencia Artificial, Perspectivas Financieras, esta conversación que mantiene Muki con Claudio. Nosotros nos encontramos la semana que viene. Así es. La semana que viene con el próximo programa, que nunca sé cuál va a ser, porque las noticias corren solas. Es interesante que eso suceda. Te mando un fuerte abrazo a la distancia, Muki. Un gran abrazo desde acá. Muchísimas gracias. Esto fue otro episodio del Observador Internacional. Mi nombre es Horacio Cabac. Gracias por acompañarnos y participar de esta charla que mantenemos a la distancia con quien es el Observador Internacional, sin lugar a dudas, Muki Tenenbaum. Hasta la próxima.